Déjenme ver por aquí. Dice que ya estoy en vivo. Ya aquí estoy. Me veo. Ya ahí veo que una persona se nos sumó. Ya ahí veo que una persona se nos sumó. Mute. Sí, seguimos con uno. Uh-huh. Okay. Ya se nos están uniendo más personas. Ok. Bueno. Hola a todos. Este live, bueno, me emociona muchísimo hacerlo. Cuando yo escuché la historia de Mati, lloré. Yo le dije a la mamá de Mati, me parece que es un chico supremamente resiliente, que abraza su historia de una forma increíble, recuerda todo, y da muchos detalles. Me parece que además el mensaje que ellos dos, porque junto con su mamá lo ha hecho, que ellos dos comparten con todo el mundo, es promover la adopción de niños más grandes. Entonces, realmente estoy súper feliz de tenerlos aquí con ustedes. Ellos son de Argentina, están desveladísimos porque ya es tardísimo, entonces se los agradezco 1000 veces más. Y bueno, aquí les dejo a Erika y a Mati, que yo sé que ya varios por ahí han estado escuchando, conocen un poquito la historia de Mati y varios tienen bastante emoción en escucharlo hablar. Entonces, chicos, no sé si se quieren presentar ustedes. Sí, voy a presentar a Napoleón también, que es el gato que se acaba de asomar. Bueno, primero es un placer estar hablando para Costa Rica. Gracias, Mónica, por la invitación y un gran saludo afectuoso para todos los que están conectados. Y me voy a presentar, para los que no me conocen, mi nombre es Erika Pacero Prosque. Yo estudié licenciatura en Comunicación Social y tengo una maestría en marketing y soy gerente de una empresa, pero yo lo que digo es que como más me gusta que me reconozcan y el título que a mí más me costó obtener en la vida es el título de mamá de Matías. Y entonces a mí me llena de orgullo y me llena de alegría que ni se acuerden mi nombre, que me digan es la mamá de Mati cuando me ven. Eh, y ahora le voy a pedir a Mati que se presente y que cuente un poquito su historia. Eh, Así te conocen los que no te conocen todavía. Vas a tener que desmutearte. Ahí está. Sí, no, estaba muteado para. No sé si hace. Si los dos son. No, hace aquí. Listo. Bueno, primero, buenas noches a todos. Gracias, Mónica, por la invitación. También, obviamente, mandarle un gran fuerte saludo a todos los que están mirando el live. Que, bueno, me pone muy contento de dar justamente esta charla juntos hoy. Bueno, me presento. Mi nombre es Matías Joaquín Peralta Prosque, autor del libro, de este libro, Soy el Matías, ni víctima ni premio consuelo. Comentarles un poco sobre mi historia para el que no me conozca. Yo siempre hago lo más resumido posible para no irme por las ramas. Pero mi vida inicialmente arranca obviamente de los 0 a los 5 años, en donde yo inicialmente vivo con mi familia biológica, con mi padre y mi madre biológica, en los que yo sufro violencia por parte de mi padre.
durante 5 años y un mes yo recibí una violencia extrema, algo de todos los días, por parte de él. Entonces, llega un punto en donde pasa una situación que yo lo suelo llamar como la gran explosión, porque bueno, él prende fuego al patio de mi casa y esto se deriva en que lleguen bomberos y policías a la puerta de mi casa y se me retiene con una medida que hay acá en Argentina que se llama medida de protección excepcional, que es una medida que se toma frente a un niño que sufrió una vulneración extrema sobre sus derechos. Y me trasladan a lo que sería el hogar de Casa Cuna, ahí en Santa Fe Capital, donde fue que yo nací. Y entonces con apenas 5 añitos y un mes, empecé a vivir en un hogar hasta los 11 años, que fue cuando yo egresé y me fui a vivir a Rosario con mi mamá. O sea que yo pasé un total de 6 años en un residencial de niños, que se lo suele decir acá, en Argentina. Y bueno, en esos 6 años que yo pasé en el residencial, obviamente tuve que aprender a vivir con la realidad completamente diferente a la de un niño que vive en un seno familiar, que vive en una familia, y obviamente con las realidades de que, por ejemplo, de primero preguntarme a mí de que por qué me había pasado eso que me había pasado a mí. Y pude entender más adelante que, por suerte, yo no era culpable de lo que me había pasado. Y que después, obviamente, tuve otras dificultades, tuve otros procesos en el medio de esos 6 años, como por ejemplo, intentaron hacer del lado del sistema revinculaciones biológicas con mis padres, madre y abuela materna biológica, y que yo negaba, que yo no quería, porque yo he entendido algo desde muy pequeñito que estoy muy agradecido, y es que con 5 años y un mes pude entender de que mi padre y madre biológica no eran mis padres verdaderos, solo eran las personas que me habían dado la vida, en este caso mis progenitores. Eh, Sabía que ellos no eran mis padres, porque sé que los padres o madres son los que te protegen, los que te cuidan, los que te contienen, los que te acompañan. Entonces entendí eso, siempre le dije en este caso al sistema que no quería ir con ellos, inclusive con mi abuela materna biológica, que también volvió a sufrir violencia por parte de ella cuando se intentó la revinculación. Y así pasé durante esos 6 años, hasta que bueno, a los 9 años, entre los 9 y 10 años, conocí a mi mamá, empezamos una vinculación, por la duda, claro, para que no se llegue a confundir. Acá en Argentina hubo un cambio de ley, existió una ley llamada Ley de Patronato y ahora la Ley de Interés Superior del Niño. La Ley de Patronato era una ley como que al niño se lo veía como un sujeto de derecho, sino como un objeto y ya. Y el interés superior del niño lo que viene a avalar es que el niño tiene que ser escuchado. Entonces, bueno, nuestro proceso de adopción con mi mamá, porque siempre lo aclaramos por la duda, para que no se malinterprete, se pudo llegar a esa vinculación porque, bueno, empezó con la ley vieja. Y lo que yo me gusta destacar de todo eso es que, bueno, en esos 6 años en los que yo viví en la residencia, como mencioné antes, aparte de las revinculaciones biológicas, yo llegué a una residencia en donde yo tenía mi propia mochila, en donde yo tenía mi propia historia y que también compartía con otros 30 chicos que estaban en ese momento en la residencia. Y cuando mi mamá me conoce, creo que estoy muy agradecido de eso porque mi mamá puede tener en contexto eso, de saber de que ella se estaba vinculando con un niño que no era un niño y ya, sino que era un niño con una historia, era un niño con una mochila que cargaba en sí y que era una mochila pesada. Entonces yo creo que cuando nuestra adopción prosperó con el paso del tiempo, creo que también esa adaptación con nosotros dos se me hizo mucho más sencilla porque ella pudo poner eso en lo que fue nuestro vínculo, en entender de que yo era Matías, su hijo, pero que era su hijo que iba con una historia ya de por sí, previa. Y bueno, no sé si me fui mucho por las ramas. No, sé no, para si nada. un poco, De pero hecho, bueno. tengo como 500,000 preguntas, pero hay algo que yo rescato mucho de tu historia y es que usted a los 5 añitos y un mes le tocó madurar de golpe, porque Sí. no solo estabas vos, estaban tus hermanas, que también quiero que nos hables un poco de ese tema, y pues como te acordás, tenés una vivencia súper clara de lo que pasó con tu progenitor, de lo que él te hizo y el daño que te hizo, y vos a los 5 años lograste decir, de aquí no soy,
esto no es para mí, y después lo que viviste en el hogar, ¿verdad? Bueno, aquí les decimos hogarcitos, y todo esto, vos siempre fuiste una figura protectora de tus hermanas, y si no me equivoco, saliste, que esto es algo que me gustaría que lo contés, porque a veces puede haber un poquito de mitos y de tema con conseguir el contacto con hermanos, ¿verdad? Saliste y seguiste en contacto, y a la fecha seguís en contacto con ellas, ¿verdad? Exacto, sí. Como vos mencionás, cuando yo llego a la residencia con 5 añitos y un mes, inicialmente, como mi primer objetivo de vida, aparte de darme cuenta de que mis progenitores no eran mis padres, también pude tener en cuenta esto de que, como dijiste, tuve que como que madurar a la fuerza con 5 añitos, y mi primer objetivo de vida fue ser la figura paterna de mis hermanas. Como de que yo iba a hacer todo lo posible para que a ellas no les faltara nada, de que si sentían miedo o algo, yo estaba ahí para protegerlas. Eh, Como su hermano mayor. Y ella tenía, bueno, entre 4 y unos años y unos meses, la más chiquitita. Y bueno, esto que vos mencionás después de que cuando yo me voy del hogar de niños, como que esto de que pasa como un duelo que yo tengo que realizar, eh, inicialmente obviamente me costó en el sentido de, pasa que yo tuve dos sensaciones. La primera, estaba mega ultra feliz porque me iba por fin con una familia que era lo que tanto deseaba, lo que soñaba por mucho tiempo. Y por otro lado también estaba triste, porque sabía que dejaba muchas cosas atrás. En este caso, sabía que no me podía ir con mis hermanas, que iban a quedar en el hogar mientras yo me iba. Sabía que también dejaba a mis compañeritos con los que por durante 6 años yo había tenido relación en la primaria, por ejemplo en la escuela. Eh, fue como un desapego muy importante en mi vida, y obviamente eso fue un proceso que yo tuve que ir aprendiendo de a poquito, de primero entender de que yo iba a ser hijo y de que yo iba a aprender a ser hijo, porque nunca lo había sido. Nunca yo había tenido la oportunidad de ser hijo y lo estaba pudiendo tener. Entonces yo también me estaba permitiendo poder ser hijo. Pero ¿qué pasa? Yo obviamente a mi mamá le contaba miles de historias. Primero de la familia de Nelson, le contaba sobre la importancia que mis hermanas representaban para mí. Y yo creo que también es otro punto que siempre digo, que le agradezco un montón a mi mamá, porque ella, como mencioné antes, entendió que yo era un chico con una historia y con una mochila. Y que entendió de que también es importante que si el chico tuvo vínculos sanos en su pasado, aprender a respetar esos vínculos que el niño tuvo en su pasado. En este caso, mi vínculo sano eran mis hermanas con las que me había criado 6 años en el hogar, con las que había vivido miles de cosas antes de yo conocerla a ella. Entonces, para mí era muy fundamental ese vínculo. Entonces, mi mamá lo que hace, en pos de saber de que mis hermanas eran la cosa más importante de mi vida y que lo siguen siendo aún a día de hoy, yo siempre digo, primero están mis hermanas y después está mi mamá. Quiere decir que la quiera menos, pero yo siempre digo eso, porque el primer vínculo de amor que yo generé en esta vida fueron con mis hermanas. O sea, fue mi ancla a tierra, lo que yo muchas veces digo, lo que me salvó. Y entonces estoy súper agradecido con ellas. Y después, bueno, perdón, sí, No, quería aclarar algo porque vos nombraste a la familia de Nelson, pero no todos también. saben no saben ni qué es Nelson ni quién es la familia de Nelson. La familia Nelson es una localidad que está cerca de Santa Fe Capital, donde Mati nació y donde estaba el hogarcito donde Mati vivía, y era lo que acá en Argentina y en provincia de Santa Fe, que es donde nosotros vivimos, ahí aparece Napoleón en cámara, se llama familia recreativa, que era una familia que sacaba a pasear los fines de semana a Matías. Entonces, Matías, y lo sacaba en vacaciones de invierno, en vacaciones de verano, todo. Y como Mati dijo, Mati, cuando yo lo adopté, Mati tenía 11 cuando a mí me lo dan. Yo lo conozco a los 9, pero me lo dan a los 11 para que venga a vivir conmigo, y ahí empieza el proceso de adopción y lo termino teniendo todos los papeles a los 14. Y Mati tenía 1 millón de historias con sus hermanas, con su familia de Nelson, porque era su familia de Nelson, y así lo llamaba. Y a mí me parecía que yo no podía robarle a Matías, o cortarle esos vínculos sanos de amor y sus únicos recuerdos de felicidad que tenía de su infancia.
Entonces yo decidí sostener el vínculo también con esa familia recreativa que los sacaba a pasear. Y para mí fue, mira Napoleón como mira la cámara. Él quería ser parte. Sí, 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 él también fue adoptado. eh, entonces, nada, respetar, yo creo que parte de que Mati esté también, de que haya podido cicatrizar, ¿no? Esa herida tan grande que tuvo de su pasado, es que él pudo sostener los vínculos sanos y entonces nosotros seguimos viéndolo, los vamos a visitar a Nelson, la presentación del libro nos organizaron una presentación maravillosa en el pueblo de Nelson, Mati sigue viendo a sus amigos, con sus hermanas también habla por teléfono, las ve, fue a su graduación, a los cumpleaños de 15, como cualquier hermano, solo que no viven juntos, ¿no? Pero tiene un vínculo de hermanos con su familia biológica, que son en este caso sus dos hermanas que entraron con él a casa cuna, con sus padres biológicos, por supuesto que no, porque no fueron vínculos sanos. Aparte con mi mamá siempre nos decimos de que con la familia de Nelson también nos consideramos ya también como si fuese todos una familia. Bueno, nosotros también tenemos algo que es como la frase esta de que a veces en las sociedades existe una falacia muy gigantesca que se cree de que a veces uno, porque compartimos sangre, eso automáticamente nos convierte en familia. Y no es tan así. En realidad uno se convierte en familia con la otra persona cuando genera un vínculo de amor con esa persona. Uno ahí se convierte en familia. No porque compartamos sangre ya no va a decir que seamos familia. O sea, dista de que podamos compartir el ADN, pero no quiere decir que vamos a ser familia. Uno es familia con la otra persona cuando genera un vínculo verdadero de amor con esa persona. Entonces, con la familia de Nelson también pasó de que uno de los cumpleaños de mi mamá lo fuimos a celebrar allá en Nelson con ellos. Nos consideramos como una familia grande, por así decirlo. Y eso está súper bien. Yo a veces siento que tal vez nos da miedo mantener ese vínculo con las personas que fueron parte de nuestros hijos, ¿verdad? Antes de que nosotros llegáramos, pero es parte de ellos, es parte de quién son, más si están llegando más grandecitos, ¿verdad? Y todavía más porque fue un vínculo como más consciente. A veces nos da miedo que cómo será la familia que adopte a los hermanos, por ejemplo. O si los hermanos se mantienen institucionalizados, ¿cómo va a ser este tema de que yo siga yendo a la institución? Pero aquí, Erika, yo quiero rescatar que vos lo manejaste como lo tenías que manejar, como algo sumamente real, entendiendo que era parte de la historia de Mati, que era parte de lo que era Mati, y también abrazaste a toda esta nueva familia que llegó a ser parte de tu familia Mía, también. es de mi familia, sí. Sí, y yo creo que no hay que sentirlo como competencia, porque, por ejemplo, la madre de la familia de Nelson, del pueblo de Nelson, se llama Ofelia. Y, por ejemplo, yo hablo mucho con Ofelia, y Ofelia me dice, yo soy la mamá del Mati chiquito. Y viste que hay un dicho que dice, bueno, madre hay una sola, yo a Mati le digo, no, vos tuviste muchas, pero yo soy la titular. Y está muy bien que Ofelia me diga eso. Y yo qué más quiero que amen a mi hijo eh, tanto como yo lo amo. Para mí el amor multiplica, para mí no es que hay que sentirlo como una competencia, porque los chicos se dan cuenta, los chicos saben, las personas saben. Entonces yo creo que Mati no tiene ninguna duda, por más que yo lo haya adoptado a los 11 años, que yo soy su mamá. Él nunca duda ni sintió que Ofelia también ni lo confundió, ni confundió el vínculo, ni nada. Yo creo que los chicos lo saben y que a veces nos hacemos más matete los grandes y por inseguridades, por miedo, que lo que realmente pasa. Yo creo que hay que hablarlo, que hay que entender que uno cuando adopta un niño y una historia y esa historia hay que respetarla y hay que abrazarla, aunque esa historia no sea linda, porque si nosotros como adultos, si nosotros como papás no abrazamos esa historia y queremos borrarla o la negamos, no estamos ayudando a nuestros hijos a que puedan procesarla, a que puedan pasarla, no borrarla, porque borrarla sería imposible y sería una locura pensar que alguien puede borrar, o sea, sería fantástico, pero no se puede borrar.
Entonces, como no se puede borrar, hay que aceptarla y construir en base a esa historia. Y fíjense en el caso de Matías, que a mí me parece, es mi hijo, así que yo no puedo decir más que cosas maravillosas, pero digo, fíjense cómo el caso de Mati es muy emblemático y por eso escribió el libro y por eso en Argentina es bastante conocido, cómo pudo dar la vuelta, cómo él fue tan resiliente que no solamente él abrazó su historia, sino que hoy está ayudando a que otros chicos abracen su historia. Con el libro, nosotros con el libro ya se convirtió en un proyecto, el libro, que es el proyecto Soy el Matías, y estamos recorriendo Argentina presentando este proyecto, fomentando la adopción de niños grandes, pero también dando talleres en hogares de tránsito para que más chicos se animen a poner en palabras lo que les pasó, para que puedan expresar sus sentimientos, para que no se avergüencen, porque ellos no fueron culpables de lo que pasó. Y la voz de Matías es muy potente y es muy fuerte porque él lo vivió, porque él es un par de esos chicos. Entonces, desde esos talleres, creo que Matías está ayudando a tanta cantidad de chicos y haciendo estas charlas y tratando de que llegue al mundo, creo que está ayudando también a muchos papás a que vean y a que pierdan el miedo de hablar, a que no quieran borrar el pasado de su hijo, que eso también los hace especiales, los hace únicos y que también van a poder dar la vuelta y van a poder ser resilientes como Matías, porque hoy Mati ya no tiene esa herida que duele tanto de su infancia. Hoy Mati tiene una cicatriz. Y esa cicatriz, la cicatriz es como cuando vos te caes y te haces una herida o te raspás, la cicatriz vos te la tocas y ya no duele, vos la ves, la vas a llevar toda la vida, pero ya no duele. Entonces lo que hay que intentar, creo que con nuestros hijos, es que esa herida cierre, que cierre bien y que nada, sea una cicatriz que los acompañe y que les recuerde lo fuerte que fueron, pero no que les cause dolor. Y creo que mucho depende también de nosotros como papás, que podamos guiarlos, acompañarlos, contenerlos, escucharlos. Que de hecho, bueno, tengo varias preguntas, pero ahora me gustaría que Mati nos cuente qué lo motivó a él a hablar, a convertirse en un activista, a hablarle a chicos, a trabajar con la niñez, a escribir el libro, a pasar este mensaje, porque yo sé que claramente ya tenés trabajado todo lo que pasó, toda tu historia y demás, ya la has elaborado, me imagino que la has trabajado con terapia y demás, pero cada vez que vos hablas de esto, acá nos estás hablando del incendio, de lo que viviste, de los bomberos, de la policía, de tu vida en el hogar. O sea, estás recordando todo lo que te pasó a vos y aún así tomaste la decisión de hablarlo. Entonces me gustaría saber cómo lograste trabajar este tema, ¿verdad? Las heridas que te hicieron y aparte, ¿de dónde sacaste la fuerza para contar, o sea, para hablarlo? Bueno, inicialmente creo que la fuerza la tengo desde mi personalidad. Siempre fui una persona que le gustó mucho hablar y que no le gustaba quedarse callado. Y desde muy pequeño tengo esto de que se me hizo muy fácil poder expresarme y poder decir lo que sentía. Entonces también eso me ayudó mucho a facilitar a que si me pasaba algo yo lo contaba, no me guardaba nada. También obviamente fue todo un proceso de muchos, pero muchos años en los que yo aprendí a sanar esa herida que mencionaba mi mamá. Infancia y adolescencia fui con psicólogos, psicopedagogas, en donde yo trataba de sanar esas heridas, charlando, comentando cosas que me sucedían, cosas que recordaba. También como vos decís, soy una persona, bueno, bastante memoriosa con lo que me pasó en mi pasado. Y creo que como ya lo dije tantas veces a mi historia, tantas veces la pude sacar hacia afuera y no guardándomela, fue como, en vez de guardarme, eh, me, me saco ese dolor, me saco ese peso. Porque uno, viste que muchas veces dice que si uno se guarda cosas, se termina lastimando a uno mismo. Y que es preferible tal vez sacarlas. Y creo que eso, que como yo desde muy pequeñito, que yo siempre digo lo que siento, o de lo que me pasaba,
me ayudó un montón, pero un montón a aliviar esos dolores que yo tenía en el pasado. Obviamente también en el medio eran cosas que me gustaban hacer a mí, por ejemplo, esto de escribir cuentos, leer, eh, me llevaban por ese lado, y de explorar tal vez mundos en donde yo no me sintiera mal con la realidad que estaba viviendo. Pero como digo, fueron muchos años de trabajo personalmente y obviamente de ayuda externa, en este caso mi mamá, Sisi, quien era mi psicóloga dentro del hogar, otros psicólogos y bueno, la familia de Nelson, la recreativa, que me ayudó también a entender, por ejemplo, valores familiares. Fueron muchos, vamos a decirle, como los condimentos que me llevaron a ser la persona que soy hoy, porque yo siempre digo, yo no soy así de la noche a la mañana. Fue todo un proceso de sanación que yo tuve que realizar. Eh, y que tuve la suerte de cruzarme con personas maravillosas en mi vida que me enseñaron un montón de cosas. Y yo dije, bueno, con esto me quedo. Y como que lo doblo, como diciendo, bueno, apuesto por esto, bueno, voy por esto, aumento esto que me están tratando de enseñar, de pueda aprender, de que pueda expresar, de que pueda decir siempre lo que siento. Y creo que eso me ayudó un montón a sanar esa herida. Así que va por ese lado. Y esto de, bueno, de yo poder comentar sobre mi historia, ayudar a los chicos, como decimos con mi mamá, hacer charlas, hacer también talleres o proyectos en base a lo que es el libro, se debe mucho a esto de que nosotros decimos, yo ya tengo mi vida realizada, como vos decís, yo tal vez pude haber hecho un paso al costado y decir, bueno, ya está, ¿para qué voy a hablar de algo que ya no, ya pasó? Yo ya tengo mi vida realizada. Pero por alguna razón yo es como que tengo un sueño, lo tenía desde muy pequeño. Y yo me ponía, tal vez me ponía en el lugar de que, por ejemplo, esos niños que a día de hoy siguen estando en los hogares y se deben estar haciendo las mismas preguntas que ese Matías chiquitito se hacían, de que por qué está en la residencia, o sea, en el hogar, por qué le pasó por lo que le pasó, eh, que cuándo iba a salir, porque a mí me pasaba mucho una situación de que yo estaba en el hogar y yo veía egresar a compañeritos del hogar. ¿Qué sentías cuando se iban ellos? Y era un dolor muy grande, porque yo me preguntaba, pero ¿por qué a él lo van a adoptar y a mí no? O sea, ¿qué hay de diferente? O qué yo tengo que hacer diferente para que me puedan adoptar. Entonces, eran muchas preguntas que no eran de la índole que se tiene que hacer un nene de 7, 6, 5 o 8, 9 años. O hasta inclusive un poco más. Porque uno a veces tiende a pensar, por ejemplo, acá en Argentina, los chicos egresan del sistema, o sea, de un hogar, a los 18 años. Y uno piensa que a veces que cuando tiene 18 años es un adulto. Lamentablemente yo acá, lo que decimos con mi mamá, que son niños que están muy de por sí por fuera del sistema. Porque son niños que nunca tuvieron un referente afectivo, que le diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y que tampoco, hasta inclusive algunos, tal vez tuvieron el ambiente familiar, lo cual es complicado que cuando egresen del hogar ellos puedan salir hacia adelante, porque capaz que la primera vez que la vida les presente un problema, no tengan cómo sobrellevarlo, porque nunca tuvieron un acompañamiento, nunca tuvieron a alguien que los abrazara cuando se sentían mal, que se sentían tristes, porque les fue, no sé, vamos a hacer un caso de ejemplar, no sé, me fue mal en un examen de matemática, vine descompensado. Tengo mi mamá que me aconseja, que me dice, bueno, la próxima estudiarás más, la próxima saldrá, me abraza, me contiene, me aconseja o me ayuda a estudiar. Son cosas que son muy valorables cuando nosotros tenemos nuestra infancia y adolescencia. Y obviamente, bueno, yo creo que lo hice más como, no sé, me salió de mí, es como una especie de que yo quería hacerlo. Y por ejemplo, acá en Argentina son 10.000 chicos los que están en instituciones, en el total de Argentina. Son un montón de chicos que a día de hoy están esperando por una familia. Entonces, lo que hacemos con mi mamá no es por nosotros, no, con esto nosotros no es que ganamos nada, esto como uno a veces que va a pensar, bueno, no sé, buscarán fama o cosas así de ese estilo. No, a mí, eso es lo que menos me interesa. Lo que a mí me interesa es que más chicos tengan una familia, que más chicos tengan la oportunidad que yo tuve, la suerte que yo tuve, que tal vez ellos ahora en este momento no la están teniendo. Y esto de fomentar la adopción de niños grandes. A mí me adoptaron con 11 años.
Y eso es una realidad que existe en muchas sociedades, no solamente en Argentina, sino en muchos países, de que se piensa de que si el niño vivió en un hogar y es grande, el niño va a ser un niño problema futuro, si es un niño adulto. Adulto, ¿no? Entre comillas, porque no es un adulto. Eh, entonces, yo creo que va por ese lado. No, y yo creo que hay también sobre lo que dice Mati, que respecto a la adopción de niños grandes hay muchos mitos y muchos prejuicios que en realidad no son ciertos y son infundados totalmente. Pero quería agregar algo respecto a lo que venía diciendo antes, esto de poner en palabras. A mí me escriben muchos padres y, por ejemplo, hoy a la tarde estuve reunida con una mamá que tenía una nena de 6 y una nena de 3 que había adoptado hace muy poquito y la nena de 6 recordaba muchas cosas y las ponía en palabras y ella me decía, no, a mí me duele mucho escuchar lo que le hicieron, yo no quiero escucharlo. Y yo le decía, no, vos tenés que celebrar que ella te lo pueda poner en palabras y te lo pueda decir. Vos tenés que alentar que te tenga la confianza, porque eso va a hacer que ella pueda procesarlo mejor. Si vos le decís, no, eso me duele mucho, o te ve que vos te largas a llorar o que te horrorizás, o le decís, bueno, ya pasó, no, hablemos de otra cosa, o le cambiás de tema, la nena se va a avergonzar, o no te va a seguir contando, o no te va a tener la confianza, o se va a cerrar. Entonces yo le decía, pero vos te tenés que poner contenta. A mí, Mati, cuando empezó a contarme toda su historia, me desgarraba por dentro, porque la historia de Mati es terrible, las cosas que le hacía su familia. Mati tiene registro desde los 2 años en adelante, y tiene registro muy vívido, y tiene registro que te describe detalles muy finos. Y a mí Sisi, la psicopedagoga, que fue la que me ayudó y me guió muchísimo en la adopción de Matías, me decía, déjalo que hable y pregúntale, porque si te cuenta, él te puede responder. Si te cuenta, él está preparado para responder. Entonces, abrile la puerta para que él pueda sacarse todo eso. No se la cierres. No hay que cerrarle la puerta a los chicos. No hay que Qué cerrársela. Hay que importante es eso, incentivarlos. ser ¿Cómo? receptivos, qué importante es eso, ser receptivos cuando llegan a nosotros a contarnos algo, no ponerles, Sí. porque también eventualmente si nosotros los paramos, no le hablamos del tema, sentimos temor, nos da miedo, ellos lo van a sentir y cuando quieran explotar o cuando quieran soltar todo lo que llevan, no nos van a buscar a nosotros, sus papás, que somos las figuras que deberíamos de estar ahí para darles apoyo y seguridad. Y va a Entonces, salir por otro lado. Se pueden exacto, lastimar, pueden tener conductas que no son las correctas, pueden descargar la energía por otro lado que no está bueno. o Entonces buscar hay que dejarlos, extraños. sí, hay que dejarlos que hablen, que se expresen. Y a uno, por más que es duro escucharlo, yo creo que uno también es como una contradicción, ¿no? Pero le tiene que dar alegría, porque ese niño está volviendo a confiar en un adulto, porque no nos olvidemos que son niños que fueron vulnerados por adultos, que todos los adultos que estuvieron con ellos le fallaron. Entonces, que vuelvan a confiar en un adulto, que te cuenten su intimidad, que te cuenten lo que pasó, que te cuenten lo que les causó dolor, es muy bueno, porque quiere decir que están haciendo las cosas bien. Entonces, no les cerremos nunca esa puerta a los chicos, dejémoslos hablar, que se expresen. Sí, y ¿Qué? creo que también es importante, perdón, que es remarcar esto de que también los tiempos de sanación de cada persona son diferentes. Ujú. Porque así como yo mencioné que tal vez pasé toda mi infancia y adolescencia sanando esa herida tal vez que yo tenía, si bien tal vez duró alrededor de casi 22, 23 años, hay personas que pueden sanar una vulneración en meses, años o hasta inclusive toda su vida pueden estar sanando, lo cual es completamente normal, porque a veces esto que dice mi mamá, si uno también le cierra las puertas, hace que tal vez esa sanación que podría llegar más temprana se prolongue con el tiempo y no llegue a sanar bien como mencionaba mi mamá. Entonces yo también creo que aparte de poder aprender a escuchar, también creo que es aprender a respetar los tiempos de sanación de tanto de estos chicos como también obviamente si uno tiene un conocido de cada persona que haya sufrido una vulneración en el pasado. Y Mati, ahora quiero hacerte, bueno, varias preguntas. Primero,
¿Qué significa la adopción para vos? ¿Qué significado tiene esta palabra, adopción? Perdón, estaba justo también mi perrita de fondo ladrando. Bueno, la palabra para mí, la adopción, yo siempre digo que el mundo de la adopción es gigantesco, pero yo creo que en lo que a mí me respecta, la adopción es como un nuevo comienzo tipo para generar una familia, tipo como para poder crear un vínculo en tanto como de madre o padre o hijo y poder crear obviamente ese vínculo desde el amor, desde el acompañamiento, desde el estar ahí para el otro y crecer ambos juntos, porque no es que uno como padre va a adoptar y ya sabe ser padre. No, porque mi mamá no es que me adoptó a mí sabiendo ser madre. De hecho, ella, no, yo soy su hijo único, o sea, que literalmente también estaba aprendiendo sobre la marcha. Entonces yo aprendí a ser hijo y ella aprendió a ser madre. Yo creo que la adopción es eso, paciencia, amor, generar esos vínculos, escucharse mutuamente, entonces acompañarse. Para mí eso, la palabra adopción define mucho eso, un nuevo comienzo también, Y lo porque que decís que quiero resaltar es esto, que es de los dos. La adopción no somos papás a los hijos también nos adoptan a nosotros y también tenemos que darles este espacio para que ellos logren generar ese vínculo con nosotros y no es exacto. un vínculo que va a aparecer de un día para mañana. O sea, no sé si vos conociste a tu mamá y el día que la conociste dijiste, ya está, a esta le voy a contar todo, con esta me voy a... No, me imagino que hubo un proceso que fuiste ganando, que ella se fue Es ganando que, tu confianza. mira, puede pasar que un niño apenas le digan que, yo por ejemplo actualmente trabajo en un hogar de niños, de 5 a 10 años, y ahora hace poquito entró uno de los chicos, entró en una vinculación sobre que le consiguen una familia, y apenas los conoció, apenas ya le dijo papá y mamá, tipo, ya los vio y ya le dijo papá y mamá, que puede pasar, que va a pasar, obviamente, que cuando él por ejemplo, lo más común es que el niño, obviamente, los vaya a ir probando, los vaya a ir tipo, bueno, a ver, ¿con qué yo puedo enganchar en el sentido de que, bueno, a ver, me mando una macanita por acá, ver cómo reaccionan, o hacer un caprichito por acá y también ver cómo reaccionan los chicos, aunque no parezca, te van probando todo el tiempo, todo el tiempo. Y esto, por ejemplo, esto que decía mi mamá, también me gusta remarcarlo mucho, esto sobre el tema de darle el espacio de escucha, porque es eso de que pasa, si vos no le presta el espacio de escucha, o hasta inclusive, ojo, porque a veces no es siempre todo el tiempo que el niño puede hablar. A veces el niño, al no saber expresar la emoción, lo puede sacar de otra manera. Puede ser que esto, que diga, que presente la emoción de manera corporal, ya sea con mucha energía, ya sea no controlando tal vez las manos, o que la agarren tics, porque es común, es completamente normal. Son niños que están aprendiendo a controlar emociones muy fuertes, que ni es hasta inclusive muy difícil para un adulto. O sea, imagínate para lo que debe ser un niño, que no tiene las herramientas, que va aprendiendo poco a poco. Entonces, todos fuimos niños, todos fuimos revoltosos, nadie es el niño perfecto, nadie acá fue el niño ideal, todos nos equivocamos, todos aprendemos, entonces yo creo que es eso. Ok, y otra pregunta que tengo es que hay muchos papás acá que te están escuchando, algunos pueden estar empezando el proceso, algunos pueden estar pensando en adoptar. ¿Qué les dirías vos? Y más enfocado en esto, que tengan un poco de apertura en la edad a la hora de llenar ese formulario. Bueno, mira, acá hay un problema que pasa en Argentina, y es que casi el 90% de los pretensos adoptantes quiere adoptar chicos de 0 a 5 años, o sea, en su mayoría bebés. Por esto mismo que mencionábamos antes con mi mamá, el tema de los prejuicios sobre los niños más grandes. Nosotros lo que decimos con mi mamá es que se animen a elevar la franja etaria, porque no sé si allá será también en Costa Rica lo mismo, pero en el sistema, por ejemplo, acá en Argentina, lo que ronda mucho son niños de 7 años para arriba, que están en estado de adaptabilidad y están esperando por una familia. Entonces, si uno eleva la franja etaria, también puede pasar esto que vos decías, que hay padres que tal vez se anotaron para adoptar y están esperando mucho tiempo en el sistema diciendo, che, no me llaman, no me llaman, no me llaman. Tal vez, si lo que nosotros decimos, si vos elevás como un poquito la franja etaria, vas a ver que las posibilidades
de que te llamen más rápido, va a ser así, porque hay muchos niños con edades más de 7 años para arriba que están esperando por una familia y que, como vos decías, lo único que quieren es dar amor y recibirlo. No solo recibirlo, sino dar también. Y Erika, ¿vos qué les Aparte, decís? sí, yo creo que a cualquier edad se puede aprender a ser hijo, a cualquier edad se puede aprender a ser padre y que estos prejuicios, por ejemplo, yo cuento, y que lo cuento en el libro también, prejuicios que están muy instalados en la sociedad y creo que son transversales a todos los países, porque nosotros con el proyecto Soy el Matías y con el Instagram nos escriben de un montonazo de países, pero por ejemplo, a mí, gente cercana que no me quería hacer daño, nada, me lo decía porque está enquistado culturalmente, ¿no? Pero me decía, pero vos adoptaste y a un nene de 11 años y no tenés miedo que se drogue cuando sea grande. Y yo decía, pero que solamente los chicos adoptados se drogan, si es biológico tengo la garantía de que no se va a drogar. Puede pasar en cualquiera de las circunstancias, sea adoptado o no. O me decían, sí, pero vos sabes que a los 18 años se va a ir y va a buscar a su familia biológica y no lo vas a ver nunca más. Y yo decía, pero ¿por qué razón va a ser eso? Y en tal caso, tal vez podría ser hijo biológico mío y que discutamos, nos peleemos, cuántas familias hay que se separan y que no se ven nunca más. Todo depende cómo uno construye el vínculo con ese niño. Matías hoy tiene Matías el 20 de agosto, ahora dentro de muy poquito, cumple 25 años. Sí, estás grande. Y sigue viviendo conmigo. Y por muchos años más. No, yo obviamente tengo mis proyectos, pero sí, ¿no? O sea, eso, lo que dice mi mamá, te explico mucho eso. O por ejemplo, mire, otra cosa que está muy enquistada, y acá hubo algunos casos de gente famosa, pero que no tiene nada que ver, que tuvieron hijos que eran adoptados y que robaron. No, porque los chicos que son adoptados tienen una tendencia a robar. Eso no es real, no, o sea que cuando se hablan, entonces la policía tiene todo resuelto, porque cuando entonces hay un robo en un barrio, busquen dónde está el adoptado y ahí está. Bueno, pueden robar siendo adoptados, no siendo adoptados, no es 2 más 2 es 4, depende la contención que nosotros le damos a ese menor, depende lo que nosotros, el amor, la disciplina, los límites que nosotros le pongamos, porque también hay que ponerle límites. Y yo lo que digo, bueno, yo no estuve los primeros 11 años de vida de Eso te Matías, iba a preguntar, pero, ¿qué les decís a los que dicen que se saltan etapas? pero sí, pero saben que yo tengo un vínculo con Matías que es único. Tengo un vínculo que estoy completamente segura que no lo tendría si lo hubiera tenido, porque nosotros con Mati compartimos muchas cosas y tenemos un nivel de confianza porque nos conocimos más de grandes, porque nos conocimos desde otro lugar y, y, y es maravilloso y tenemos un vínculo muy especial y que no tienen todos los padres con sus hijos. Y bueno, me perdí los primeros 11 años, pero estoy viviendo una cosa maravillosa y me quedan muchísimos más años. No tiene nada que ver, hay que animarse. Y esto de que, por ejemplo, que porque vivió un pasado de violencia va a ser violento. Matías nunca tuvo un episodio de violencia, no tuve problemas en la escuela. Mati se adaptó a todo, no tuvo problema de sociabilizar con nadie. No, o sea, no es 2 más 2 es 4. Todo depende y puede pasar con un hijo biológico también. ¿Y qué vamos a hacer si pasa con un hijo biológico? Ah, no, si no es perfecto como yo me imaginé, voy y lo devuelvo al sanatorio donde lo tuve. No, hay que aceptarlo, hay que acompañarlo, hay que guiarlo, hay que ser padre simplemente, pero eso se puede ser a cualquier edad se puede ser. Y le estamos dando la oportunidad a un niño que lo único que quiere es que se le restituya su derecho de tener una familia, de criarse con alguien que lo ame, que lo guíe, que le diga lo que está bien, lo que está mal, que lo contenga. Es maravilloso, conozco muchísimas cantidades de historias de éxitos de gente que ha adoptado chicos que son un poco más grandes y están súper bien. Es distinto, O que sí, es pasó distinto. con el libro que también nos escriben también miles de personas
que estaban anotados para adoptar tal vez un nene o una nena de 0 a 5 años, y me dicen que cuando leyeron el libro o vieron una noticia sobre nosotros, se animaron a elevar la franja etaria y ahora están teniendo la vivencia esto de que como yo tuve con mi mamá, y de que están súper agradecidos porque es como que les ayudamos tal vez a romper ese miedo o esa espinilla que estaba ahí en ellos de no animarse tal vez a elevar la franja etaria por esto mismo que mencionaba mi mamá de antes. Eh, Es que y perdieron el miedo, porque también yo creo que las presentaciones y que lo vean a Matías, por eso Mónica, cuando nosotros hablamos la primera vez, yo te decía, lo importante es que aparezca Matías, porque, ¿sabes qué? Hace perder el miedo eso, porque hoy Matías, ahora dentro de muy poquito va a cumplir 25 años, y tiene la vida de cualquier otro chico de 25 años. Igual, Matías estudia una carrera, está estudiando Tecnicatura en Niñez y Familia, Matías trabaja, Matías tiene sus amigos, tiene sus alegrías, tiene sus inseguridades, tiene como cualquier otro chico de esa edad, no hay ninguna diferencia. Entonces, yo creo que verlo a Matías es verlo entero, no, o sea, nada, Matías está totalmente integrado a la familia, es un chico como cualquier otro, como si no le hubiera pasado lo que le pasó. Entonces, el pasado no lo determinó a Matías, el pasado no determina a una persona, determina lo que hacemos con ese pasado. Por acá me hacen una pregunta que dice que ¿qué le dirías a un niño que es grande y no ha sido adoptado? Mi hija sufrió mucho porque no conseguía familia y era grande. bueno, yo Ujú. Bueno, yo, por ejemplo, conozco historias de otros chicos que han egresado de residenciales sin familia. Yo siempre lo que digo, y es lo que muchas veces de mi mensaje en base al libro, es que por más de que la vida a veces nos dé un cachetazo metafórico, que siempre nos levantemos, que siempre lo tiremos para adelante, que no nos tenemos que rendir, de que siempre lo tenemos que pelear, de que siempre va a llegar una persona especial que nos pueda acompañar en nuestra vida, que siempre también el amor va a llegar y que eso es importante tenerlo en cuenta porque sé que a veces hay situaciones que son muy difíciles y que uno se empieza a preguntar de que por qué nos pasa esto, por qué me pasa esto, y no es preguntarse eso, sino es preguntarse para qué te sucede lo que te está sucediendo. Entonces, con esa pregunta de que para qué es lo que te está pasando, armar y empezar a proyectar para poder a futuro. Y que le digo eso, de que el amor tarde o temprano llega. Si tal vez llegó tarde, a veces puede ser que llegue tarde a nuestra puerta, siempre va a llegar, siempre. Y siempre una persona especial se va a cruzar en nuestra vida. Aún así la vida fuese, como dije antes, que nos da cachetazo tras cachetazo de manera metafórica, pero nunca eso, nunca se rindan, tipo, nunca bajen los brazos, nunca bajen, porque de hecho que yo hoy esté sentado en esta silla en mi casa, hablando frente a esta cámara, frente a todos ustedes, se debió mucho a mi lucha sobre poder proteger a mis hermanas, sobre poder pelear, sobre poder yo salir adelante, sobre saber que quería una familia para mí, sobre que lo pude conseguir y de que la peleé y la peleé y la peleé y nunca me bajé de ese barco. Eh, a veces podemos tener el factor que a veces puede ser suerte, pero como lo digo siempre, siempre, tarde o temprano, el amor va a llegar. Y ya, Mati, para ir cerrando, quiero que me cuentes un poco qué sentiste vos cuando llegó mamá. Bueno, yo siempre la defino mucho, la definimos tenemos diferencias con mi mamá. Bueno, yo inicialmente, obviamente, yo a ella la conozco por esto de que yo estaba en la residencia, a mí me presentaba en este momento como un encierro por mucho tiempo, y entonces yo quería estar fuera del hogar. Y sabía que en la escuela se hacía un cursillo de inglés que me permitía estar 2 horas más afuera del hogar y estar más con mis amigos. Entonces yo intenté realizar este cursillo. Se lo comento a la directora del hogar y la directora del hogar me dice que, bueno, mira, no te lo podemos pagar, pero te podemos encontrar una persona que te pueda pagar el cursillo de inglés. Y ahí apareció mi mamá. Entonces, yo, bueno, me empieza a pagar el cursillo de inglés. Hasta ese momento no teníamos vínculo. Ella después siempre lo menciona, de que no sabe cómo, pero por qué le salió esa pregunta, pero le dijo a la directora que quería conocer a quien estaba becando.
y nos llevaron a conocer en ese encuentro en la dirección del hogar, y me dijeron, bueno, ella es Erika, la que te está pagando el cursillo de inglés, y él es Mati, le dijeron a ella. Y yo le dije, hola, gracias, le di un beso en el cachete y me fui corriendo. Ese fue nuestro primer encuentro, fíjate. Y yo ahí conocí el amor de mi vida, porque a mí sí fue amor a primera vista. Yo sí lo amé profundamente. Yo en ese momento de mi vida, que yo lo cuento en el libro, yo no quería ser mamá, había decidido no ser mamá. Y cuando lo conocí a Matías, no tengo una explicación lógica, no hay una explicación racional, pero me enamoré de ese nene que lo vi 3 segundos, me dio un beso y salió corriendo. Y ahí empecé a averiguar Es que cómo era su además era historia. divino, porque en la foto del Sí, libro eras un mocoso precioso. ahí Véanlo, está, ahí es está. demasiado lindo. Tenía cara de travieso. Y bueno, no, después contá cuando te dijeron, porque ahí empezamos Ajá. un Sí. vínculo. Yo quería, la situación de Mati no estaba resuelta, él todavía no estaba declarado en estado de adoptabilidad. A mí me dijeron, mira, casi seguro se lo devuelven a sus padres biológicos. Y yo ante esto que sentí, yo dije, bueno, de alguna manera quiero estar en la vida de este nene, cosa que él no sienta que todo, voy a decir una mala palabra, pero que todo el mundo se cagó en él. Entonces yo decía, bueno, que él, aunque sea pagarle una universidad, él es súper inteligente, o pagarle una buena escuela, o que lo que necesite que sepa que hay alguien, una madrina o algo que lo ayuda. Y así seguir, lo llevaba al cine, cuando necesitaba zapatillas le compraba zapatillas, le pagué el curso de inglés y esas cosas y nos fuimos vinculando. Eso fue cuando Mati tenía los 9. Pero a los 11, ahí es cuando Mati se entera que surge la posibilidad, contar esa parte vos. Sí, bueno, y obviamente es para los 11, que yo ya es donde egreso de la residencia, del hogar de niños, perdón, es donde, bueno, a mí me comenta, sí, quién era mi psicóloga dentro del hogar, y me dice, bueno, Mati, mira, a Erika le dijeron si estaba interesada en querer adoptarte y dijo que sí. Y bueno, yo obviamente me puse súper feliz, porque primero era lo que siempre había deseado desde que había ingresado al hogar, y obviamente no podía contener tanta la emoción que creo que si no trepé las paredes como Spider-Man fue porque iba contra toda la ley de la física, pero era más o menos mi reacción. Sí, obviamente, como siempre, profesional y amorosa, siempre estuvo ahí para acompañarme tanto a mí como a mi mamá, que eso siempre estamos agradecidos con ella. Y siempre me dijo que bueno, y también como que me calme, porque obviamente era un proceso que iba a iniciar, que llevaba también su tiempo, pero de que también obviamente estaba contento por mí, porque ella también había puesto un montón de años de manera profesional en base para que yo siempre estuviera bien, tanto yo como con mis hermanas. Y así que bueno, nosotros, tanto yo como mi mamá, creo que somos unos agradecidos así, sí, Y ahí porque tus hermanas no se habían ido, ¿verdad? no, mis hermanas estuvieron un año más en el hogar de niños y después ellas las adoptaron otra familia, pero ellas las adoptaron juntas. Y como dijo mi mamá, yo con ella a día de hoy conservo el vínculo, porque yo decidí conservarlo, y a día de hoy me llevo viendo con ellas, hablando, nos seguimos viendo de manera presencial. Obviamente no vivimos en el mismo lugar, pero cuando podemos nos encontramos. Como dijo mi mamá, yo he ido a sus 15, también he ido a su graduación de la escuela, viceversa. Entonces, siempre el vínculo de hermanos, en este caso porque era un vínculo sano, nosotros decidimos mantenerlo, tanto yo como ella, porque capaz que también podía pasar de que ellas no querían, No, no quisieron. y yo tenía que también, obviamente, como persona, aprender a respetar esa decisión. Pero nuestro vínculo era tan grande que obviamente nosotros quisimos conservar nuestro vínculo de hermanos, aún no estando en la misma familia. Porque también eso a veces pasa mucho por acá en Argentina, de que, por ejemplo, se tiende mucho a pensar de que se empecina mucho con la biología, de que el grupo de hermanos se tiene que ir todos juntos, que no se pueden separar. Aquí también. Entonces, eso muchas veces también termina condenando al grupo de hermanos, porque también hay que entender algo. Eh, Acá en Argentina pasa mucho de que hoy en día es casi complicado también que una familia pueda adoptar a un grupo de 3 hermanos, por temas económicos o por lo que sea.
Y también entender porque también son tres diferentes, ¿cómo decirlo? Individualidades de cada niño. O sea, cada niño tiene sus miedos, sus inseguridades, sus felicidades, y también hasta inclusive pueden ser un grupo de 3 hermanos o hasta inclusive de 6 hermanos con diferentes edades. Yo, como te digo, con la más pequeña me llevo casi 5 años de diferencia. Entonces, también eso puede presentar, no problemas, pero en esto de que a veces también el niño que sufrió una vulneración en su pasado también necesita una atención personalizada y una individualización en ese chico para que el chico pueda que ese proceso de adaptación nuevo se le sea más fácil. Entonces, si uno a veces se empecina en esto de que el sistema dice esto de que, ay, no, el grupo de hermanos se tiene que ir sí o sí todos juntos. Muchas veces esa decisión termina condenando a todo el grupo de hermanos y ninguno lo termina adoptando porque capaz que, como te digo, si son un grupo de 3 y una tiene 5, la otra tiene 6 y el otro tiene 11, 12 años, capaz que va a venir una familia y va a decir, no, hay un nene de 11, 12 años, no lo quiero adoptar porque es grande. Entonces pasa eso justamente. No, aquí sí están ante esa situación, sí, o sea, si uno de los hermanos está evitando la adopción de los otros, sí los separan. Si está evitando O sea, si por uno de los Claro. hermanos no se van todos en adopción, sí separan a los hermanos. O sea, en este caso que vos decís, digamos que hay un chico de 11, 12 y 2 chiquitas chiquititas, como el del 11 puede ser más difícil conseguirle familia, sí lo separan y se van a chiquitas chiquititas y el de 11 se queda aparte. Sí, acá en Argentina depende de la perspectiva, hay en algunas provincias que sí, en otras como que son más rígidos, que no separan el grupo de hermanos. Y nosotros lo que decimos con Mati es que sí se pueden separar los hermanos, lo que sí hay que garantizar que si ellos quieren conservar ese vínculo y ese vínculo fue sano, que entre los padres adoptivos se garantice que continúen con eso porque es lo mejor para ellos, se continúen con el vínculo que puedan tener a lo mejor no viviendo en la misma casa, pero pueden sostener un vínculo. Es que hasta inclusive, perdón más que te interrumpo, hasta inclusive, por ejemplo, hay grupos de hermanos que no todos conviven en el mismo hogar, conviven en hogares separados, por esto también que te digo, puede ser por la diferencia de edades. Y capaz que, si bien el sistema obliga a que tengan como vinculaciones entre ellos, capaz que hasta inclusive, capaz que, como te digo esto, también depende si el niño quiere conservar el vínculo o no. Capaz que te dice que sí, capaz te dice que no, y uno obviamente va a tener que aprender a respetar si el vínculo es sano, aprender a acompañar ese vínculo. Pero puede pasar hasta que el mismo niño te diga, no, mira, no quiero conservar ningún vínculo con mis hermanos, ya sea porque capaz que no tiene buena relación o porque no se veían mucho, o por temas personales de él, pero como es lo que dice mi mamá, si vos ves que el vínculo de hermanos que él tuvo en su pasado es sano, siempre hay que tirar para adelante y poder aprender a respetar y a conservar ese vínculo, porque fue esencial, algo importantísimo para el niño. Y acá ya para terminar nos preguntan que cómo compran el libro. Yo tengo el link, entonces si quieren me pueden escribir y yo les paso el link porque el libro físico no lo venden en Costa Rica, entonces hay que comprarlo por Google Play Libro. Uh-huh. Sí, que de hecho yo quería decir eso, Moni, de que si alguno quiere también obviamente conseguir el link o hablar también personalmente conmigo, me pueden escribir en lo que es en el Instagram del libro, que se llama Soy el Matías OK, que bueno, ahí también está el link en los puntos de venta sobre la venta del libro. Así que, bueno, primero que nada, agradecerte, Mónica, agradecer a las personas que estuvieron, por las preguntas también que hicieron, y nada, creo que si tendría que decir algo es que a esos padres que tal vez estuvieron en la charla, que se animen tal vez a elevar la franja etaria, que a veces son más los prejuicios y miedos que uno tiene y no es la realidad que uno piensa. Y de que también para las otras personas, como me mencionaste vos antes, de si uno pasa muchos años en la residencia y después sale cuando yo fui más grande, es que la vida sigue siendo la misma. Uno tiene que tirar para adelante, no bajar los brazos, no rendirse y seguir tirando para adelante. Así que nada, yo creo que con eso yo cerraría de mi parte y nada, eso. Te agradezco un montón, Mónica. Nada, muchas gracias a todos por el interés.
y por brindarnos este espacio para poder compartir nuestra historia y para poder abrirle la puerta a un montón de otras historias y a un montón de otros chicos que están esperando empezar su historia. Así que nada, solo palabras de agradecimiento y quedamos a disposición para lo que quieran. Demasiadas gracias. Yo sé que es súper tarde allá. Ya los voy a dejar ir a dormir. Muchísimas gracias. Ahí probablemente en un futuro los volveré a molestar para que vuelvan a pasar por acá. Encantado. Y de verdad, los dos son súper lindos. Si les quieren escribir, yo sé que los dos van a estar en disposición de escucharlos. Y nada, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Bueno, gracias. Gracias.